Hola, vamos a hablar de la imagen del traductor en la literatura y en la sociedad. Empezaremos por la imagen del traductor a lo largo de la historia y luego nos centraremos en la actualidad y en la literatura y en la sociedad. La actividad traductora comienza en tiempos de Mesopotamia, Anatolia y Egipto. Al principio era totalmente oral, pero mediante los avances de hoy podemos diferenciar entre traducción e interpretación. En el Antiguo Egipto el intérprete tenía una gran importancia ya que hace más de 5000 años actuaban de guías en actividades comerciales. Además, intervenían en el ámbito militar y en la administración. En cuanto a las civilizaciones griega y romana, los traductores no gozaban de la misma reputación, no tenían ningún prestigio porque los griegos eran muy superiores. En la Edad Media los conocemos como Trujamán o Dragomán. Trabajaban en ámbitos de la economía y el comercio. Poco a poco su prestigio aumenta en estos ámbitos. En la Edad Moderna es el momento en el que el francés pasa a ser la lengua oficial de la diplomacia. En el siglo XIX Estados Unidos empieza a desarrollarse y empieza a ser una gran potencia económica. Así pues, el inglés va extendiéndose. En el periodo de entreguerras también gana gran importancia ya que trabaja en conferencias y hace posible la comunicación entre países de distinta lengua. Como podemos ver, el trabajo de traductor ha sido de gran importancia para el desarrollo de varios ámbitos importantes. Sin embargo, tenemos que replantearnos en qué posición se encuentra en la actualidad. Empezamos con la literatura. La traducción literaria consiste en trasladar una obra de un idioma a otro procurando preservar en todo momento la intención del autor. La traducción literaria se enmarca dentro de los tipos de traducciones que más quebraderos de cabeza provocan a los traductores debido a su complejidad, y algunos de sus desafíos más exigentes son el humor, la poesía, los recursos retóricos, etc. Como indica el antropólogo lingüística estadounidense Edward Sapir, no hay dos idiomas que puedan representar una misma realidad social, ya que cada lengua define su propia realidad y crea su propia cosmovisión. ¿Qué se espera de un traductor literario? La literatura traducida pasa a formar parte del conjunto cultural de cualquier lengua y desencadenará reacciones en la cultura y en el pensamiento. Por esta razón, el papel del traductor es tan crucial, porque sus decisiones contribuirán al proceso de adaptación a un nuevo contexto. El traductor adapta el texto a un modelo creado según las expectativas del lector, lo adecua a ciertas normas de su cultura que hayan sido impuestas en determinadas coordenadas temporales. Sin embargo, las expectativas del lector, su visión del mundo, están en constante cambio, por lo que se modifica la interpretación del texto origen. De ahí que las traducciones experimentan obligatoriamente transformaciones con el paso del tiempo. En resumen, el traductor ejerce un papel de intérprete cultural, entre muchas otras facetas, lo cual supone una responsabilidad muy importante a su trabajo. ¿Cuáles son las características de un buen traductor? No hay unos patrones fijos que seguir, pero siguiendo el decálogo del buen traductor literario de Elena Cortés, tenemos 10 características fundamentales. La humildad, o lo que otros llaman fidelidad al texto, la sensatez, el sentido estético, la paciencia, la cultura, la naturalidad, la buena pluma, el dominio de la lengua y la actualidad y el amor. Al traductor le tiene que gustar lo que está haciendo. ¿Cuál es la situación del traductor literario en España actualmente? Para comprender la situación del traductor literario en España hace falta tener una idea de la producción editorial española. Para ello, nos hemos basado en los últimos informes del sector del libro en España y del valor económico de la traducción editorial, ambos del Ministerio de Educación y Cultura. En España, el sector editorial generó el 0,88% del VAP del conjunto de la economía española de 2014, convirtiéndose en el sector de la industria cultural que más aporta de forma directa a la economía española. La industria editorial española es una de las más potentes del mundo y no solo se orienta al mercado interior, sino también al exterior. Los libros traducidos ocupan un lugar destacado entre los títulos más vendidos de nuestro país. 4 de los 10 libros más vendidos en España en 2015 fueron libros traducidos. España, además, presenta la particularidad de ser un estado plurilingüe y cuenta en consecuencia con un buen número de traducciones entre lenguas cooficiales. El perfil medio del traductor literario es, según este estudio, el de una persona de 52 años con más de 10 años en la profesión, aunque no se dedica de forma exclusiva a la traducción editorial. Actualmente un 96,6% tienen formación universitaria. Cada vez con más frecuencia los profesionales de la traducción se ven obligados a combinar su profesión con otras profesiones. 7 de cada 10 traductores combinan la profesión con una segunda, incluso tercera ocupación. Esto se puede dar porque básicamente un traductor literario no llega a 5.000 euros anuales. Ahora vamos a ver la imagen del traductor a través del Quijote. Para ello vamos a utilizar el estudio
del profesor y traductor Mohamed Edmakuri en su obra Imagen de la traducción y del traductor en el Quijote, la cual forma parte del libro ¿Qué Quijote leen los europeos? La obra de Don Quijote de la Mancha no empieza con la historia en sí de Don Quijote, sino con el narrador. Este nos cuenta que se encontraba en Toledo cuando compró un Carpatacio escrito en árabe, con lo cual era incapaz de leerlo al desconocer la lengua. Estando en Toledo, la cuna de la conocida escuela de traductores, no tarda en encontrar un intérprete que pueda leer. El intérprete se nos presenta en la obra como un manipulador. ¿A qué se refieren con esto? El narrador cuenta que el intérprete, al traducir la historia para el narrador, decide omitir ciertas partes que considera irrelevantes para la historia principal que se está contando, como pueden ser los aspectos descriptivos de la casa de Don Diego que no aportan nada importante. Así, el intérprete adapta su traducción. Al igual que omite, también sabe reconocer las incongruencias del texto y añadir comentarios que para el narrador sobre ello. Por ejemplo, al hablar del personaje de Sancho Panza, el intérprete le explica al narrador que el registro con el que se desenvolvía dicho personaje no se correspondía con su clase. El intérprete de la historia también se encarga de intervenir en el texto para explicar posibles contradicciones culturales, como la del supuesto autor de la historia del Quijote, que siendo musulmán jure como católico cristiano. Ahora vamos a hablar de la visión del traductor en la sociedad y empezamos por la imagen del traductor especializado. En la actualidad, la imagen del traductor aún no ha conseguido posicionarse en el mejor sitio. Esto se debe a que debido al bilingüismo, podemos caer en el error de creer que nuestro trabajo es poco profesional y por ello puede llevarse a cabo por cualquier sujeto que tenga conocimiento de dos lenguas. También el traductor puede considerarse prescindible, llegando a ser reemplazado por herramientas de traducción automática como Google Translator. Por otro lado, el trabajo del traductor no recibe el reconocimiento merecido. Podemos fijarnos en que en una obra traducida no se hace mención del traductor. Además, debido a que no solo se trata de escribir el significado de las palabras, sino de transmitir el mensaje correcto, a veces se ve en la obligación de reconstruir el texto para que el lector pueda comprenderlo y el objetivo del escritor se lleve a cabo. Ahora vamos a hablar del papel del traductor en organismos internacionales. Vamos a centrarnos en los dos grandes sistemas de organización de la traducción. Las organizaciones internacionales, donde está la ONU, la OTAN, la UNESCO, la OMS y las instituciones de la Unión Europea. En el primer bloque, las traducciones que se hacen tienen meramente valor informativo, lo que determina muchísimo la traducción. Aunque teóricamente tienen la misma importancia, no tienen un valor jurídico o económico. En épocas de crisis económica, los traductores en plantilla son los primeros en ver recortados sus puestos de trabajo, beneficiándose así los traductores freelance. Para estudiar más a fondo el papel de traductor en organismos internacionales, nos vamos a centrar en los más importantes, la ONU, la OTAN y el Consejo Europeo. En la ONU, como la UNESCO y la OMS, las lenguas de traducción son el inglés, el francés, el español, el ruso, el árabe y el chino, descartando así el alemán, que tiene su propio departamento de traducción. Al trabajar con relación a los derechos humanos, la gran mayoría de los textos de la ONU a traducir actualmente tienen que ver con los conflictos de Oriente Medio y el apartheid. También encontramos documentos técnicos de planes de desarrollo y cartas que se envían a los distintos organismos de las Naciones Unidas. En la OTAN, las principales lenguas son el francés y el inglés. Los documentos que se traducen son políticos y militares, aunque alguno alberga cuestiones jurídicas y económicas. No es muy frecuente. En su mayoría, los documentos son de carácter informativo. En lo que se refiere a los traductores que integran las secciones, no tienen la condición de funcionarios, pero están contratados por tiempo ilimitado. En el Consejo Europeo, las lenguas oficiales de traducción son también el francés y el inglés, aunque también se traduce hacia el ruso, el italiano, el alemán y en algunas lenguas de Europa del Este. Ese trabajo se encarga únicamente a traductores freelance. Los documentos a traducir son normalmente dirigidos a los derechos humanos, a la educación y la preservación del entorno. Dentro de la Organización de la Traducción en la Unión Europea tenemos el Consejo, el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia. En el Consejo, las lenguas de traducción son las lenguas oficiales de los países que la integran, es decir, danés, alemán, inglés, español, francés, griego, italiano, portugués, neerlandés, finlandés y sueco. La mayoría de documentos se refieren a legislación comunitaria y siguen el camino que se inicia en la Comisión. Los documentos que se traducen en el Parlamento son esencialmente informes, opiniones, cuestiones escritas y orales de los parlamentarios. En cuanto a los textos a traducir en la Comisión, encontramos 7 grupos temáticos. Y luego en el Tribunal de Justicia, los reglamentos europeos prevén 3 tipos de lenguas que se utilizan para 3 funciones esenciales. Ahora
Ahora vamos a ver la imagen del traductor oficial, del traductor jurado. Un traductor jurado es un traductor acreditado para otorgar validez legal a la traducción del contenido de un documento en otra lengua. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tendrán carácter oficial si han sido realizadas por quien se encuentra en posesión del título de traductor e intérprete jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un traductor jurado cuenta con amplios conocimientos en el ámbito jurídico y económico a nivel terminológico y fraseológico, por lo que le permite realizar traducciones juradas de todo tipo. Podemos decir que los traductores oficiales o jurados son uno de los grupos que más consideración tiene dentro del ámbito de la traducción. Esto se debe a que, como he explicado hace un momento, el traductor jurado cuenta con un título oficial otorgado por un ministerio, con lo cual la gente se lo toma mucho más en serio. Ahora vamos a hablar de la imagen del traductor audiovisual. A diario disfrutamos de productos audiovisuales creados en otros países, largometrajes, cortometrajes, etc. A menudo escuchamos que estos productos en nuestro propio idioma y nos olvidamos de que fueron creados en un idioma diferente. Si hay un rasgo que distingue la traducción y la adaptación audiovisual de otras especialidades es precisamente el tipo de textos con los que se trabaja, que forman un todo inseparable de la imagen que acompaña. Vamos a hablar de la subtitulación, del doblaje y de la audiodescripción. Una parte importante de las traducciones audiovisuales necesita un subtitulado. Se trata de un área compleja debido a las propias limitaciones de la velocidad de lectura y del espacio disponible en pantalla. El traductor, además de traducir correctamente los textos del diálogo a otro idioma, debe adaptar la aparición de las frases. En muchos países, la industria audiovisual necesita pasar por un proceso previo de doblaje. Antes del importante trabajo de locución, es preciso realizar una traducción y una adaptación idiomática del guión literario. En esta fase de trabajo cobra especial importancia la localización de los contenidos audiovisuales. Por último, la audiodescripción. Cada día somos más conscientes de que es preciso adaptar la realidad para las personas invidentes o con visión reducida. Esto es llamado autodescripción. Se trata de pequeñas piezas sonoras que explican a la persona invidente el producto audiovisual que se está proyectando. Ahora vamos a hablar de la imagen del traductor en la prensa. En los siguientes gráficos se muestran datos recogidos acerca de la imagen del traductor en 4 diarios españoles: ABC, El Mundo, El País y La Razón. La primera es relativa a la satisfacción y el reconocimiento de la labor de los traductores e intérpretes. Es el único tema que refleja siempre una imagen positiva de estos profesionales. La segunda categoría está formada por los temas que expresan, en algunos casos, aspectos positivos y en otros imagen negativa. Por lo tanto, se expresan ideas tanto a favor como en contra de los traductores e intérpretes. Respecto a la tercera categoría, está constituida por los temas que reflejan siempre una imagen negativa. En primer lugar, figuran los gastos excesivos según la prensa. En segundo lugar están las deficiencias en el cumplimiento de los servicios. Después tenemos las condiciones laborales en las cuales trabajan, sin contratos, etc. El intrusismo y la falta de reconocimiento de la profesión es la cuarta. Todas estas dificultades afectan gravemente a la imagen de la traducción e interpretación y en general de los traductores e intérpretes. Esto corrobora que la imagen de estos es en general y en gran medida negativa, debido a que la casi totalidad de las ideas y testimonios presentes en las noticias expresan actitudes y opiniones en contra de los mismos. En consecuencia, la sociedad ve a los traductores e intérpretes estigmatizados por estereotipos y prejuicios negativos. ¿Por qué la mayoría de las traductoras son mujeres? Uno de los muchos dichos sobre los traductores e intérpretes que circulan en la sociedad es que las traductoras abundan frente a los traductores. ¿Pero eso es cierto? Si hablamos de la actualidad parece que sí. Si nos fijamos, por ejemplo, en el porcentaje de mujeres que cursan el grado de traducción e interpretación frente al de hombres, nos daremos cuenta rápidamente de que el primero es mucho más elevado con diferencia, aunque en el pasado pudiese ser distinto. ¿Significa esto que las mujeres hacen mejores traducciones que los hombres? Un estudio realizado por el autor Barran Mogadas concluyó que el género de los traductores no tenía ningún tipo de influencia en la calidad de las traducciones. Entonces, ¿por qué encontramos esta diferencia? Son varios los artículos sobre este tema que hablan de la ausencia de discriminaciones por género en la industria de la traducción e interpretación, alegando que en muchos casos los traductores trabajan desde su casa y el cliente nunca llega a ponerle rostro a su traductor o incluso género. ¿Puede ser este el motivo por el que las mujeres sean mayoría en su profesión? ¿Se sentirán más cómodas e integradas al no existir nunca la posibilidad de ser discriminadas por su género? Quizás sea este el motivo, pero resulta difícil librarse del todo de la exclusión que se ejerce sobre las mujeres, incluso en una industria que puede resultar tan imparcial. Ahora hablaremos de la traducción vista por la sociedad.
Desde los comienzos de la historia, la traducción ha sido considerada algo imperfecto o incluso una ridiculez. Traducir idiomas nobles como el latín y el griego a lenguas inferiores era una auténtica aberración. William Tinsdale, la primera. Pero aquello ocurrió hace siglos. ¿En la sociedad actual ha cambiado la situación del traductor y de su oficio? Bueno, al menos podemos decir que ya no nos queman vivos. La traducción se ha convertido en una profesión como cualquier otra, pero eso no significa que nos hayamos librado del todo. Hoy en día aún existen numerosos prejuicios en contra del traductor. El más común, la traducción no tiene mayor dificultad que la de saber idiomas. Con este enlazamos otro. El traductor debe saber a la perfección el idioma del que traduce en todos sus contextos, tanto que debe actuar como si de un diccionario se tratase. Así, también abunda la gente que considera que nuestro trabajo puede realizarse con herramientas de traducción automática, como el famoso traductor de Google. Pero nosotros sabemos, y por suerte mucha más gente, que traducir no es solo saber idiomas y pasar de uno a otro, sino que encierra un proceso mucho más complejo. Hay que reproducir el enunciado fluido en el idioma de llegada de la misma forma que el idioma original. Hay que transferir no solo palabras, sino sentido, respetando y trabajando con las complejidades de ambos idiomas, tanto a nivel gramatical como cultural. La cultura es un elemento importante, esencial de la traducción y el más olvidado por la gente contraria a esta profesión. La traducción es un medio esencialmente útil para la comprensión intercultural y permite saber relaciones entre idiomas y culturas diferentes no solo ahora, sino desde los comienzos de la historia. Es gracias a esta relación creada entre los pueblos que se ha hecho la historia de la humanidad. Siendo así, ¿por qué la sociedad nos sigue desprestigiando? Y ya por último vamos a hablar del futuro de la figura del traductor. Hablaremos primero de los obstáculos y luego de las fortalezas o los datos más esperanzadores. Obstáculos: el avance de la tecnología, perfeccionamiento de la traducción automática, poco reconocimiento social de la figura del traductor. En el caso de la traducción editorial, precariedad, no profesionalización de los traductores, no respeto de los derechos de autor, desconocimiento de los propios derechos, intrusismo laboral motivado por la trivialización de la figura del traductor y la falta de consolidación de la traducción como profesión, poco asociacionismo dentro del sector, crecimiento del número de personas que aprenden más de una lengua, etc. Fortalezas o datos más esperanzadores: avance de la tecnología, grado muy alto de accesibilidad a recursos online que aceleran y facilitan el proceso de la traducción. Formación más sólida gracias a los grados y posgrados universitarios. Esto contribuye a la profesionalización e institucionalización de la figura del traductor. Existencia de asociaciones, reconocimiento por parte de instituciones del papel de traductor-intérprete, aumento de la investigación en el campo de la traducción, globalización y consolidación de instituciones internacionales como la Unión Europea, la ONU, etc. Muchas gracias por su atención.